cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, vamos a conocerle, pero también eso nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí o no? Les decía, en la manera en que tú y yo comenzamos a relacionarnos, no a tener una religión, porque ya se los expliqué en estudios pasados, cualquiera puede tener una religión, sin embargo pocos tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios por medio de Jesucristo, comienzas a conocerle, y entonces tu vida, tu forma de pensar tiene que cambiar. Alguien que no ha cambiado, ¿qué querrá decir? Que realmente no le conoce. Habrá muchos que podrán decir, sí, yo conozco a Jesucristo, pero si no se ve en su forma de ser y en su forma de pensar, ¿qué nos querrá decir entonces? Que esa persona tiene una religión, pero no tiene una relación. Hemos estado estudiando que Cristo desempeña 3 oficios de acuerdo a la tradición judía. ¿Se acuerdan? El primero era profeta, luego sacerdote y por último rey. Ok, hemos estado estudiando dos facetas del oficio de Cristo, lo que es profeta y sacerdote. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser a manera de introducción para ver el último oficio de rey de Cristo. Quiero leerte algo, hermano. Cuenta una historia que un día un niño vio cómo un elefante de circo, después de la función, era amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. Se asombró de que tan portentoso animal no fuera capaz y de hecho no hiciera el más mínimo esfuerzo por liberarse de aquella pequeña estaca. El niño decidió preguntarle al hombre del circo el porqué de aquello, a lo que el hombre del circo le respondió: es muy simple, desde pequeño era amarrado a una estaca como esta, y en ese entonces no era capaz de liberarse. Ahora él no sabe que esa estaca es tan poca cosa para él. Lo único que recuerda es que no podía escaparse y por eso ni siquiera lo intenta. Este elefante, desde pequeño, ¿qué se le enseñó? Estar atado a una cadena y una pequeña estaca. Toda esa información que recibió siendo pequeño ese elefante, cuando creció, ¿qué sucedió? Siguió con esa información. Él creyó que como de pequeño lo intentó y no pudo, ahora de grande tampoco podía hacerlo. Y el Señor nos lleva en este tiempo a que entendamos tú y yo que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar cuando nos encontramos con Jesucristo. Porque esto nos va a dar pase al último tema que vamos a ver de esta serie de estudios. Y mira, hermano, a lo largo de nuestra vida hemos estado viendo cómo llega mucha información a nuestra mente, ¿sí o no? ¿Por dónde entra la información a nuestra mente antes de que se convierta en un pensamiento? ¿Por dónde entra? ¿Tiene usted cuántos sentidos? 5 sentidos. Todo lo que usted ve en la calle, en la televisión, donde quiera que usted pone sus ojos, es información que está entrando, ¿ok? Lo que usted escucha también es información que está entrando, ¿ok? Lo que usted toca, lo que usted puede sentir, lo que usted puede degustar, lo que usted puede oler, todo eso es información que está entrando a nuestra mente, ¿sí o no? Ahora, por eso es muy importante que filtremos qué es lo que entra a nuestra mente. El problema que mucha de esa información que recibimos en nuestra mente, ¿sabe qué es? Es información que nos ha limitado. Es información que recibimos de parte de alguien externo que quiere vernos en una condición así. Así como este pequeño elefante. Se le mandó la información que no iba a poder zafarse, ¿verdad?, de esa estaca. De modo que cuando creció, él ya traía esa información programada. ¿Cuánta información traemos nosotros en nuestra mente, de la cual creemos, porque así crecimos, que así será? Hoy Dios quiere que tú y yo empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando tú te encuentras con Cristo, mira, Cristo siempre va a provocar yo a veces le digo un choque.
Todo aquel que se encontró con Jesucristo de repente tuvo un choque en su vida. ¿Por qué? Porque la forma en que estaban viviendo tal vez era una forma que no era la que Dios tenía planeada y diseñada para ellos, ¿sí o no? Cuando se encontró con la mujer samaritana, usted recordará ahí en el pasaje de San Juan, capítulo 4, dice que esa mujer llevaba una vida, ¿cuántos maridos había tenido? Ya había tenido bastantes maridos, eran 5, dice, y el que ahora tenía, no era. Se lo agarró de otro lado, ¿va? Mucha de la información con la que nosotros crecemos, ¿de dónde viene? Del exterior. Tu formación, tus papás, ¿sí o no? Depende de qué papás tuviste y recibiste esa información. Del entorno social en donde te mueves. También de tus vecinos, del país donde vives, de con quién te juntas. Todo eso, hermano, es información que se te está enviando y muchas veces nosotros la adoptamos. Y hoy Dios quiere decirte que tiene que haber algo en tu vida que de modo que cuando te encuentres con Él, tiene que cambiar tu manera de pensar. Ya no puedes seguir viviendo así. La mujer samaritana que te decía, ¿siguió viviendo así después de encontrarse con Cristo? No. ¿Ella qué buscaba llenar en su vida? Un vacío que tenía. ¿Por qué? Porque ella, estoy sola, necesito forzosamente de alguien para ser feliz. Y entonces ella quería llenar ese hueco en su vida y entonces le fallaba uno, bueno, pues ya el que sigue, y así estaba ahí, ¿no? Y vamos, y vamos, y vamos. Y cuando se encuentra con Cristo, ¿qué sucede? Esta mujer encontró la plenitud. ¿Su manera de pensar cambió, sí o no? Sí. Por eso te decía, hermano, encontrarte en el Evangelio tiene que llevarnos y desafiarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos seguir pensando igual como antes. ¿Ok? Mira, cuando encontramos esta palabra, vamos a ver lo que dice. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe de dónde? Esta palabra viene de la palabra griega, susgematizo. Susgematizo. ¿Ok? Ya le dije que para pronunciar estas palabras griegas y el hebreo no soy tan bueno, pero yo le doy la referencia ahí. Si usted tiene un diccionario bíblico, es la definición 4964 para que la busque. Esta palabra, hermano, significa, cuando la Escritura nos dice conformar, esta palabra susgematizo, el significado es formar en forma parecida o conformar al mismo patrón. La Biblia dice, no te conformes ¿a qué? A este siglo, a este mundo. No os conforméis, ¿ok? Mire, el problema cuando nosotros nos conformamos, ¿ha usted visto o platicado con alguien que es conformista? ¿Qué sucede con una persona que es conformista? ¿Qué hace? ¿Cuál es la principal característica de una persona que se conforma? No tiene aspiración. De repente, ¿se acuerda? Había hasta un programa en el canal 11 de una mujer que fue famosa por muchos años. Y el título de ese programa, Aquí nos tocó vivir. ¿Verdad? Te estaba mandando un mensaje a tu mente. Pues sí, aquí nos tocó vivir. Aquí nací y aquí voy a estar. Se da cuenta, muchas veces dentro de la cultura, hermano, a veces nos están lanzando este tipo de mensajes. El conformarse quiere decir aceptar la condición en la cual se vive y adaptarse a ella. Mire, cuando alguien se conforma quiere decir que accede a algo sin protesta. Cuando a usted le dicen va a un trabajo y pide un sueldo y dice, no, yo quiero ganar 1,000. Bueno, tu tema es aparte, Cruz, tú necesitas administración. Mire, si usted va y pide y le dice al patrón, le dice yo quiero ganar 500 diarios, y el patrón te dice, ah, sí, luego, es más, por andar aquí pidiendo tanto te voy a dar 50. ¿Y alguien que se conforma qué haría? Bueno, está bien ya, dame 50, está bien, peor es nada, ¿verdad? Y alguien que lucha todavía un poco más, ¿qué es lo que hace? Bueno, ni tú ni yo, 2.50, ¿verdad?
Pero regularmente una persona que se conforma acepta las cosas sin luchar. Ujú. Es decir, vamos a entrar aquí a la corriente. Mire, una definición que me gustó, que encontré acerca de la palabra conformar, quiere decir, hermano, aceptar las ideas, costumbres, la forma de caminar y de andar, en pocas palabras, lo que es popular. Conformarse a este mundo es aceptar las ideas, las costumbres, la forma de caminar y de andar, en pocas palabras, ser popular. ¿Ha visto usted hoy en día cómo este es un conflicto en los jóvenes? Yo le decía, hermano, en la adolescencia se entra en una etapa, hermano, donde el joven está definiendo su identidad y busca aceptación. Y en esa búsqueda de aceptación, ¿qué es lo que va a hacer el joven? En el entorno donde se desenvuelve, si el joven no tiene la identidad correcta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de agradar a las demás personas para que lo acepten, ¿verdad? Yo conocía el caso de una chica, que esa chica, hermano, sus papás la dejaban todo el día por cuestiones de trabajo. Y ella veía todo el día, hermano, todo el día veía televisión. Todo el día veía televisión. Todo el día se la pasaba ahí en la tele. ¿Quién cree que estaba educando a esa niña? La tele. Cuando llegó a su adolescencia, hermano, no, hermano, no la pudieron controlar. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba ver muchos videos de violencia, de ese del Goku y de todos esos. No tengo nada contra el Goku, pero, dice que ni sangre hay, Tania. Mire, cuando trataron de encaminar a esta chica, ¿sabe? Se terminó volviendo emo. Y entonces, al final, quería hasta suicidarse. ¿Por qué? Yo a veces tenemos que ser selectivos, hermano. Mire usted, cuando estén con sus hijos, que le deje ver la televisión, hermano, vea qué están viendo. Hay a veces que mi esposa es, ¿cómo se llama? Enemiga de meter la televisión a las recámaras. ¿Por qué? Porque ahí están y no sabes ni qué andan viendo. Tienes tú que, como padre, ser selectivo y filtrar cuál es la información que está entrando a tu hijo. Porque te voy a decir una cosa, esa información que entra a tu hijo después para que se la saques, va a estar complicada. Entonces, cuando la Escritura nos dice, no te conformes a este mundo, lo que te está diciendo es, no aceptes las ideas. ¿Cuáles son las ideas de este mundo? Ayer estábamos en un curso y nos decían, hoy, ¿qué es lo que se está promoviendo? La homosexualidad, ¿sí o no? A mí, yo no sabía eso, hasta me sentí ignorante cuando nos dijeron, ¿verdad, Vic? Que ya en los libros de texto, ya ¿cómo se llama? Ya incluyen a la familia en parejas del mismo sexo. Y dije, Dios mío, imagínate, y todo eso, toda esa información le está entrando a nuestros hijos. De manera que lo hagan ver como normal. Entonces tenemos que tener cuidado de amoldarnos a este mundo. Alguien que se conforma entonces es alguien que tiene miedo a ser diferente. ¿No le ha pasado, hermano? Yo recuerdo, hermano, que cuando yo comencé, mi mamá me llevaba al evangelio, a la iglesia. Yo recuerdo, hermano, que una de las cosas que la maestra de la escuela bíblica nos decía es que los niños no dicen groserías. Y entonces ahí estaba yo, ¿no? Y cuando yo llegaba a la escuela, todos mis demás amiguitos en la secundaria, ¿qué cree que hacían? ¿Cómo cree que hablaban? Me hablaban 4 groserías y me hablaban una palabra. Y entonces uno de ellos se dio cuenta que yo no decía groserías. Y parece que hasta te ubican así luego así, radar. Aquí hay uno que no es normal. A ver, porque, oye, ¿tú no dices groserías? No. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, hermano, yo como se los he platicado, mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo no tenía una relación con Cristo. Yo tenía una religión. Yo decía, pues es que soy cristiano. Y entonces me decían, ¡ay! El aleluyo. Y me empezaban a cargar pila, hermano. Tanto así que en ese momento, cuando yo no tenía una identidad bien clara, ¿qué cree que pasó? Empecé a entrar en ese círculo para ser como ellos. Tuve que, según yo,
decir groserías para ser aceptado. Y entonces, hermano, por eso le decía el domingo anterior, pero no estoy aquí para hablarle de mí, estoy aquí para hablarle de Cristo. Pero si un día quiere saber mi testimonio, pregúntele a mi mamá. Parecía que había nacido en Tepito, hermano, de verdad. Hablaba ya hasta más que mis amigos. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué hice todo eso, hermano? Porque yo no tenía claro una identidad y entonces necesitaba ser aceptado en una sociedad que te demandaba que tienes que ser como ellos. Hoy en día, ¿cuántos de nuestros jóvenes no se les lanza, hermano, esa famosa pregunta? ¿Y eres virgen todavía? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el que un joven llegue, hermano, a los 18 años siendo virgen, ¿es sinónimo de qué? De fracaso. Eres un fracasado. ¿No has tenido una relación sexual? ¿Eso quién lo dice? Los estándares del mundo. Los estándares del mundo. Por eso es que la Biblia te dice, no, tú no te amoldes, tú no aceptes eso. Tú tienes que ir contra la corriente de todo lo que allá afuera se te está enseñando. Amén. Ya vi algunos jóvenes asustados. Mire, cuando la Escritura te dice un no, ¿usted cree que será sujeto a discusión? Cuando la Biblia dice no, no es no. Y la Biblia ahí nos enseña y te dice, no te conformes a este siglo. No lo hagas. ¿Por qué, hermano? Es que Dios es un Dios malo de prohibiciones. No, sino que simplemente si haces lo que el mundo hace, vas a tener las consecuencias que el mundo tiene. Dios quiere lo mejor para ti, iglesia, pero debemos tener cuidado, amén. Me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual cuando dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo, hermano? Vamos a poner un ejemplo. Hoy domingo, ¿cómo vive todo el mundo? Usted es un santo, hermano, usted es un santo. Usted está aquí, dedicó su tiempo, sacrificó. No, de verdad que hizo. Allá los que les tocó el desayuno hoy, no me quisieron decir ni a qué hora se levantaron, no le importó el horario, bueno. Pero la gente del mundo, vamos a pensar, ¿cómo es la gente del mundo en un día domingo? Se levantan tarde, están crudos, porque el día anterior estuvo buena la fiesta, ¿verdad? Piensan en todo menos en ¿quién? En Dios. Esa es la realidad. Y quien saca a Dios de su vida va a tener una consecuencia. No saques a Dios de tu vida. A veces por querer amoldar en el mundo, queremos hacer un lado a Dios. El domingo podemos estar en las reuniones y entonces llega el lunes. Y el lunes, como soy parte del trabajo, de la escuela, entonces pues ahí salgo, ¿verdad? Un poquito. Dios, dame chance esta semana. No. La Biblia te dice, no vivas como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo? Primero, sin propósito eterno. ¿Qué es lo que te enseña el mundo acerca de lo que en esta tierra sucede para ti? Recuerden lo que dijo este salmista, el Ricky Martin. Ahora no han escuchado esa alabanza de Vive la vida loca, ¿verdad? ¿Qué es lo que te enseñan? Vive la vida. ¿Por qué? Porque te enseñan que la vida del ser humano aquí en esta tierra consiste en nacer, crecer, ¿qué? Divertirse y morir, reproducirse. Es que reproducirse es divertirse, ¿ah? Reproducirse y morir. Eso te enseña el mundo. Eso es lo que te dice el mundo. Por lo tanto te dice, haz lo que quieras, disfruta. Pero el mundo tiene una visión muy corta. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso me habla de eternidad. Eternidad, hermano, amén. Una persona que se acopla a este mundo vive vacío. Ayer nos enseñaron algo bien interesante, ¿verdad? Va a ser con una hoja blanca. Ya hasta a mí se me olvidó. Ahí luego se los va y por ahí mandaron el video. De cómo la persona, hermano, estamos tratando de llenar, como les decía, esta es una constante en nuestra sociedad. Las personas están tratando de llenar huecos en su vida, ¿sí o no? De diferentes formas. El papá que es ausente, ¿qué hace con el hijo? Pues dinero, le doy todo lo que me pide para que no me reclame, ¿verdad? Para que no me reclame que no estoy con él y que no paso tiempo de calidad.
Hay un libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor. Léalo, hermano. Le ayudará en sus relaciones. Para que usted dedique tiempo de calidad, hermano. Eso es amor. Entonces hay muchas cosas, pero que el mundo nos enseña, ¿sí o no? Y es una lucha constante, hermano. Es una lucha constante. Tú vas a salir de aquí el día de hoy y ¿con qué te vas a enfrentar? Con la sociedad, con el mundo, con tus amigos que que todos aquellos que no tienen a Cristo presente, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué vas allá a perder el tiempo? ¿Verdad? Vámonos a hacer esto, vámonos a hacer aquello. Ahí no. Y va a ser una lucha constante que vas a tener en tu mente. Cuando la Escritura nos habla, hermano, de que no nos debemos acoplar a este siglo, es de la palabra griega aion. Y esta palabra significa corriente de este mundo. Lo que Dios te dice es no te acoples a la corriente de este mundo, no te amoldes a la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es la corriente de este mundo? Mire, recuerdo que allá por los años 90, entre los 90 y principios de los 2000, se empezó mucho a correr en nuestro país no sé si alguien de ustedes recuerde, que les daban a los niños en las escuelas hasta sus folletos de los derechos del niño. ¿Sí se acuerdan? Por ahí de los 90, principios de los 2000 estuvo mucho eso. Yo recuerdo, hermano, mire, yo fui educado por mi mamá y por la chancla. Y lo que encontrara, esa era la realidad. Lo que cayera del cielo, lo que encontrara la primera, eso era con lo que yo era educado. ¿Cuántos fueron educados así? Por eso están aquí en la iglesia. Mire, y mi hermano, ¿dónde está ya? Si no me va. Mi hermano, yo recuerdo que él cuando llegó de la escuela y le empezaron a dar su folletito de los derechos del niño, él tendría yo como unos 7, 8 años, se rebeló. Le dijo a mi mamá, no, es que si me pegas, le voy a decir a los que defienden los derechos de los niños. Y le sacó hasta el folleto. Y yo pensé y dije, Señor, ¿por qué no me dieron esa arma a mí? Él trajo, hermano, porque en ese tiempo se soltó toda una corriente, porque también es cierto, hay que reconocer que había mucho maltrato infantil. Pero el problema fue que esa corriente se fue al extremo de decirle, no toques al niño. No, déjalo, él se está expresando. ¿Y sabe qué ocurrió con esa generación, hermano? Mire, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, afirma que la tasa total de ninis en México supera el 22%. Esto coloca al país en el primer lugar a nivel Latinoamérica y en uno de los 5 punteros a nivel mundial con mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Vaya a consultarlo ahí en las estadísticas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ocurrió esto? Porque esta generación que tienen entre 16 y 29 años comenzó a crecer con esa información que se les dio. No lo toques. Déjalo que el niño se exprese, déjalo que el niño haga, deja que el niño, no lo reprimas. Toda una corriente que entró del mundo, hermano, para decir que al niño no se le tocaba, ¿sí o no? Yo recuerdo que mi mamá dijo, santo Dios, ya no me lo pude ajusticiar. Y yo envidioso, hermano, porque yo quería que también le hubiera tocado como a mí. Entonces, hermano, ¿pero qué sucedió con la mayoría de esta generación, hermano? Que como no se les corrigió, como no se les instruyó, qué triste es hoy que nuestro país esté dentro de los primeros 5 a nivel mundial, con jóvenes que no estudian, no trabajan, no tienen propósito, no tienen sentido. ¿Todo por qué? Porque a los papás se les frenó. No lo corrijas. Déjalo, lo vas a traumar, ¿verdad? La famosa frase. El problema no era, hermano, el problema no era eso, sino que se fue al extremo. ¿Ok? Ese es el problema que tenemos, hermano. Nos vamos siempre a los extremos. O yo les platiqué algún testimonio. Mi abuelita casi me mataba con un tabique, porque me aventaban lo que encontrara. Pero llegaron también al otro extremo, donde no lo toques. Y eso provocó también un daño, hermano. Todo extremo es malo. Amén. Las corrientes de este mundo van a tratar de llevarte a un punto donde seas igual a todos los demás.
¿Ha visto usted, hermano? A mis hijas les gusta hacer mucho gelatina. Y luego hasta que encuentran unos moldecitos para que salga de flor. Dicen, no, queremos que salga de flor, de florecita y todo eso. En mi casa usted ya casi no va a encontrar cosas de hombre, hermano. Estoy plagado por 3 mujeres. Y entonces, la gelatina, hermano, cuando acaba uno de hervir el agua con la grenetina, está en estado líquido, ¿verdad? De modo que si usted le echa en cualquier recipiente, ¿qué va a hacer la gelatina? Va a adoptar la forma de ese recipiente. Cuando tú y yo no estamos sólidos, firmes en Cristo, va a llegar cualquier corriente, cualquier molde, ¿y qué vas a hacer? La vas a adoptar. Porque no estás firme, porque no estás sólido. Y el Señor lo que quiere es que tú seas un hombre, una mujer sólida en Él. Amén. La televisión y todo lo que está alrededor te envía información a tu mente para tratar de limitarte y que tú seas igual a ellos. ¿Qué te enseña la televisión acerca de la felicidad? ¿Cómo es la felicidad de acuerdo a lo que te enseña la televisión? Primero, que tienes que tener un cuerpo escultural, ¿no? Bueno, yo en eso no me preocupo. Hay quienes se van al gym, este es para ti, Isaac. Se desviven en el gym porque la sociedad te enseña que solamente de esa manera vas a tener así a la mujer que quieres y vas a alcanzar éxito y todo eso. Si tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, Dios te va a dar una princesa o un príncipe de acuerdo a su voluntad. No con esto te estoy diciendo que te sueltes a... Porque les digo que de repente ya algunos van a decir, vámonos a comer después de aquí. Se van al extremo, hermano. No se vaya al extremo, cuide también su cuerpo. Porque ese es uno también de los grandes problemas que uno tenemos ahí con el doctor. ¿Cuántas personas no llegan allá contigo, Vic? Porque una alimentación inadecuada. Porque se fueron al... Miren, hay quienes toman, les digo, debemos ser sabios, hermano. Por eso la Biblia te dice, no te acoples a este mundo. ¿Usted sabe que la Escritura dice que el ejercicio para poco aprovecha? ¿Sí o no? Y hay quien se toma de eso, ¿sí o no? Hay quien dice, no, el ejercicio para nada aprovecha. La fe. Y entonces ahí los ves después, mira. Yo nomás hice poquita panza para hacer un poco de confianza, hermano. Pues es que ya sabe que pastor sin panza no es de confianza. Pero nos vamos a los extremos, ¿verdad? Y hay quienes se va al otro punto donde no, hay que estar bien y entonces se vuelve un ídolo eso. Amén. Mire, hoy en día nuestros adolescentes y jóvenes batallan en esta sociedad porque se les ha hecho creer que si no haces lo que ellos hacen, entonces no eres aceptado en ese círculo. ¿Sí o no? Si no te vistes así, si no hablas así, si tú no haces lo que los demás hacen, pero el Señor te dice en esta mañana, no te acoples a esa corriente del mundo. Tú eres diferente, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres especial para Él. Amén. Mire, Juan 15:19. Les voy a decir aquí un secreto. Isaac, nosotros te amamos con cuadritos o sin cuadritos en el abdomen. Que te quede claro. Dice Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo, ¿qué dice ahí? ¿No lo han encontrado? San Juan 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo. Pero porque, ¿qué dice ahí? ¿De dónde eres tú? Ahí te dice de dónde no eres. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Cristo. Dígalo con convicción. Los veo así como, ¿están asustados, hermano? ¿Ya los asusté, hermano? No se vayan al extremo, no se asusten. Antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Es una realidad de esto, hermano. Cuando tú empiezas a caminar con Cristo, va a haber personas que ya no van a caminar contigo. ¿Por qué? Porque no empatan con lo que el Señor te dice. Y entonces tú te vas a encontrar en una encrucijada. Continuar con ese círculo o
seguir a Cristo y mejor que ellos se conviertan a ti. El Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema es que hoy está sucediendo al revés. En lugar de que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos estamos convirtiendo a ellos. ¿Por qué? Porque ya queremos hacer muchas cosas que el mundo hace aún dentro de la iglesia. Y eso no puede ser así, hermano. Juan 17:16 dice, no son del mundo. ¿Como quién? Como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo dijo, yo no soy de este mundo y por lo tanto mis discípulos, mis seguidores, tampoco son de este mundo. Y a veces nos preocupamos más por agradar al mundo. Si no, ¿qué dirán? ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Agradar únicamente a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Mire, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Tú no recibiste el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando tú recibes el espíritu de Dios, tienes una identidad correcta. Y no importa lo que el mundo te diga, no te van a mover. Yo recuerdo que cuando inicié, les platicaba, hermanos, yo soy contador e inicié en el medio de los seguros, específicamente en reaseguro, hermano. Y a mí lo primero que de las primeras cosas que me dijeron y que me enseñaron, que para yo triunfar en ese medio tenía que tener un buen estómago y un buen hígado. Un buen estómago para comer y un buen hígado para beber. Porque los grandes negocios se cerraban en comidas importantes con personas importantes y eran ese tipo de fiestas o de eventos o de comidas. Y cuando yo escuché eso, ¿qué cree que hice, hermano? Le reconozco, la primera vez que escuché dije, híjole, creo que sí, esto no es para mí. Pero después recordé quién era yo. Dije, yo soy un hijo de Dios. Y Daniel también fue puesto en autoridad en un lugar donde el gobierno era corrupto, donde el gobierno, hermano, que estaba ahí, hermano, pero él se mantuvo fiel y Dios lo bendijo. Y entonces, hermano, comenzó mi carrera en ese medio y siempre y una y otra vez esa era la lucha. Íbamos a comidas y ahí estaba la copa, y ahí estaba la cerveza, y ahí estaba todo. Y ándale, y de repente, ¿y no tomas? No, no tomo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, soy cristiano. Ay, 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 muy santo, ¿no? Y me empezaban a querer ahí Llegó el punto, hermano, llegó el punto que Dios me dio tanta gracia. Dios fue tan bueno conmigo que no importó lo que ellos hubieran dicho, me pusieron en un puesto por encima de muchos otros que competían conmigo. Y muchos de esos otros sí le entraban a todo eso. ¿Qué te quiero decir, hermano? Si tú te mantienes fiel a Dios, hermano, si tú te mantienes firme en tu convicción, si tú sabes quién eres, si tú tienes la identidad correcta, aunque lleguen y te digan, es que mira, el que no tranza, ¿sí o no es bien clásico aquí? No, es que tienes que caerte con una mordida. Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, es que lo otro y aquello. Y te empiezan a hacer que tú entres a ese mundo. Pero tú eres un hijo de Dios. Y si tú te mantienes fiel, el Señor te va a honrar. El Señor te va a bendecir porque Él es fiel. Amén. Los estereotipos del mundo. ¿Qué es un estereotipo, hermano? Yo que estudié contabilidad vi una materia que se llamaba mercadotecnia, que nos enseñaban cómo venderle las cosas a una persona, aun y cuando no las necesite. Le voy a compartir luego un video que hay por ahí de eso. Te hacen creer que tú necesitas algo, te crean la necesidad y entonces tú vas después y ¿qué haces? Mire, sobre todo, hermano, ahorita estamos ya por entrar a noviembre. Usted vaya a los centros comerciales y ya está todo lo de Navidad. Ya está todo lo de Navidad. Ya es más, ya se viene hasta el Buen Fin, ¿verdad? Y te hacen creer que tú necesitas una pantalla de 80 pulgadas de alta definición, así con 3D, no, y 4DX, ¿verdad? Amén, dice recibo. Te hacen creer que tú necesitas eso para que seas feliz. Y muchos piensan y dicen, sí, sí la necesito. Y el problema no es que tú la tengas, hermano. Dios te puede bendecir para que la tengas. El problema es que tú lo cambies, hermano. ¿Por qué? Que sacrifiques economía de tu familia, que pongas en riesgo tus finanzas
por comprar eso. Los estereotipos, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, un estereotipo, escuche bien, consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. En pocas palabras, lo que todo mundo ve, lo que hace rato le decía, pastor sin panza, no es de confianza. Vic, ya estarías fuera de ese estereotipo. Benjamín, y come como, ¿para qué le cuento? Pero no engorda. Aquí tenemos 2 pastores, bueno, 2 y medio, porque yo estoy medio. Tenemos 2 pastores que son bien flaquitos. ¿Y qué nos han enseñado aún hasta dentro de eso? Si se ve flaco, no, como que no es de confianza ese pastor. Cuando tu exterior no determina, sino lo interior, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes para dar? Amén. La corriente de este mundo te da conceptos de felicidad, de familia, ya les decía, de economía. Y alguien que no ha tenido la revelación de Cristo es muy fácil que sea llevado o arrastrado por la corriente del mundo para adaptarse al molde de este mundo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo. ¿No améis a quién? Híjole, es que esta no era la prédica que quería escuchar, ¿verdad? No améis al mundo. A ver, repita conmigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, vamos a ver, dice si alguno, porque aquí en esta iglesia no pasas, es para los de afuera. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha, aquí nos da la definición de lo que hay en el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de quién, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Constantemente tú vas a estar recibiendo este tipo de información a través de todos tus sentidos para que ames al mundo y lo que hay en el mundo. Para que te olvides de Dios, para que no tengas en cuenta a Dios. Y cuando tú tienes la identidad correcta, vas a poner en primer lugar a Dios. Y Dios, como dice su palabra, te va a dar todas las añadiduras que tú necesitas. Dios te va a dar todas las añadiduras que tú necesitas. Pero tú debes entender que vas a tener una lucha constante allá afuera para que tú estés buscando lo que hay en el mundo, para que tú empieces a pensar como todos los demás. Las personas que, mire, están en el mundo, regularmente como están afanadas, hermano, por conseguir, por el trabajo, por tantas cosas. Y el afán, Jesucristo cuando llegó, hermano, rompió todo ese estereotipo. Él les dijo, a ver, espérense, no se afanen. ¿Qué les dijo? Bástale cada día su propio afán. ¿Por qué? Porque todos los demás, todos los que no conocen de Dios, andan en ese afán, enrolados en eso. Y Dios no quiere que tú vivas como el que vive allá afuera. El que no conoce a Dios, porque tú conoces a Dios. Tiene que haber una diferencia en tu vida. Por eso te decía, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Por eso es importante ver qué es lo que hay en nuestra mente. Todo lo que entró por nuestros sentidos. Porque ¿cuál es la información que tenemos en nuestros pensamientos? ¿En qué piensas tú más? Sí, ya nos dimos cuenta que tú en comida, Dianita. Estás pensando en los deseos de este mundo. Era para ti esta palabra. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Porque todo lo que ocupa tu mente, tarde que temprano, va a dar fruto. Mire, dice la Escritura en Proverbios 23:7, porque me está mirando así como que, ¿qué onda está sacando el pastor hoy? Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En pocas palabras, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, eso determina quién eres tú. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En pocas palabras, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es lo que domina tu mente? Pastor, ya estoy pensando el día de mañana, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Está bien? ¿Tu trabajo es el que está dominando tu mente?
Les decía, el problema no es el trabajo, hermano. Hay muchas cosas que debemos entender en la Biblia. Cuando no interpretamos correctamente la Biblia tenemos ese problema. Muchos dicen que el dinero es malo. Pero, a ver, ¿la Biblia habla de que el dinero sea malo? ¿Qué es lo malo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Que entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en las cosas, es lo que te quiero decir. El problema está en nosotros, en lo que pensamos, en lo que hemos tenido de información, porque en base a eso es como actuamos. Toda nuestra vida hemos estado recibiendo información. ¿Qué te decían tus padres cuando eras pequeño? Ay, tú no vas a poder, eres un inútil. Mira nada más, deberías ser como tu hermano. ¿Verdad? Debería ser como tu hermano. Mira, él sí estudia, él sí hace esto, él aquello. Toda esa información que tú empiezas a recibir desde pequeño empieza a formar tu carácter, empieza a formar quién tú eres. ¿Qué es lo que te dijeron de chiquito? Yo recuerdo una cosa bien importante. Mi mamá cuando yo era muy pequeño me decía, me lavaba el coco, hoy entiendo. He dicho cosas, pero este es bueno. Agarraba y se compraba una bolsa de pasas, no sé si porque no teníamos mucho y tal vez era o se lo daban, no lo sé. El punto es que si no había pan o no había otras cosas, me daba pasas mi mamá. Y me vendía la historia de que si yo comía pasas, iba a tener una excelente memoria. Dice, no, todo el que come pasas siempre recuerda todo. Y ahí estaba yo, hermano, pues come y come pasas. Y me terapeó bien, porque después, ¿qué cree? Yo ya recordaba todo. Fue una información que mi mamá empezó a sembrar en mí. O sea, fue una semilla que empezó a poner ahí. Y yo creí eso, ¿verdad? Hoy me hace falta comer pasas porque ya se me olvidan algunas cosas. Pero esto te estoy hablando de un aspecto positivo. ¿Qué pasa cuando te dicen en un aspecto negativo? Es que eres un burro. ¿Verdad? ¿Qué información estará recibiendo ese pequeñito? Que no puede. Y cuando llegue el momento en su vida que tenga que enfrentarse a una situación que tenga que resolver, ¿qué crees que va a pensar ese pequeño? No puede. ¿Por qué? Porque es burro. Le va a pasar lo del elefante. Pues de pequeño lo intentó, sin embargo no pudo, y cuando sea grande va a estar frustrado ahí también. Por eso cuando llegamos a Cristo, hermano, es importante que cambiemos todo lo que hay ahí en nuestra mente, hermano. Dice la Escritura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación es la palabra griega metamorfo. La metamorfosis, hermano, quiere decir literalmente transformar. Cuando tú llegas a Jesucristo, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, literalmente tus pensamientos, tu mente, tu forma de ser y de actuar tiene que transformarse. Por eso es que les decía, hermano, cuando vemos que hay alguien que dice que ha conocido a Cristo, sin embargo no se ha transformado, ¿qué crees? Realmente no le ha conocido. Porque quien conoce a Cristo experimenta una transformación. La palabra transformación es el resultado de un proceso de cambio de forma. Es el resultado del proceso de cambio de forma. Y sucede cuando una cosa, hecho o idea es convertida en otra. Alguien una vez dijo, hermano, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Queremos ser bendecidos una y otra vez, queremos estar en la iglesia, queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos muchas cosas, pero si no hay transformación, vas a tener el mismo resultado que has tenido siempre. Tiene que haber transformación en nuestras vidas, y la transformación se da a partir de que empezamos a cambiarnos acá, como dicen, el chip. Todo lo que te enseñaron tus padres, hermano, pudieron ser cosas buenas. Pero si tú asimilas lo que Cristo te quiere enseñar, eso es mejor aún.
Si yo le platicara mucho de mi testimonio, al que algunos ya conocen, hermano, en la familia me dirían el clásico, no se puede. Y yo hubiera crecido con eso. Pero le creí a Cristo. Hay un ejemplo muy claro para considerar la metamorfosis o la transformación. ¿Alguien ha visto el proceso de las mariposas? Las mariposas, o este insecto, pasa 4 etapas en su vida. 1 siendo huevo, un huevecillo antes de nacer. 2 siendo oruga. La tercera etapa y la más importante, donde sufre la transformación en la crisálida. Y la 4ª, que es adulto. ¿Y sabe cuál de estas etapas es la mejor? La 4ª, cuando es adulto, porque vuela, extiende sus alas, es otra cosa. Pero para llegar a la etapa de adulto, ¿qué cree que se necesita? Transformación. Transformación. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son. Oh Dios, siempre con nosotros.